Seguimos con la cuestión de la universidad. Si habéis visto la primera intervención, pasamos ahora a considerar la segunda, que es cómo han anulado, destruido y triturado a los estudiantes. ¿De qué mecanismos concretos se ha servido y se está sirviendo la universidad para destruir a los estudiantes? Pues vamos a ver. En primer lugar, de un sistema de exámenes brutal. Es decir, es un sistema de exámenes que obliga al estudiante a preparar exámenes y a trabajar en cosas absurdas, delirantes, enfermizas, irracionales, entre 80 y 90 horas semanales. Se sabe que el tiempo de trabajo, bien sea intelectual, bien sea manual, cuando es excesivo, embrutece a la persona. Todo lo que sean más de 40 horas de trabajo semanal embrutece a la persona. Pero daros cuenta que el estudiante medio está en 80 horas semanales, está en 90, incluso está en 100. Eso cuando tratas con estudiantes universitarios lo notas inmediatamente. Su mente está exhausta, está agotada, está reventada de ese esfuerzo permanente, continuado durante años. Entonces hay que levantar la bandera de las 40 horas semanales, como hizo el movimiento obrero en el siglo XIX. No puede permitirse que el estudiante medio trabaje en sus preparaciones de exámenes, sus estudios y tal, ir a clase todo el conjunto, más de 40 horas. Y luego el resto del tiempo lo tiene que tener para autoconstruirse él mismo, para cuidarse físicamente, para el erotismo, para la cuestión de la formación suya en las lecturas, para los debates, para los compromisos políticos, culturales y sociales. No más de 40 horas, por favor, amigos y amigas estudiantes. Luchar a muerte por eso, porque os están matando. Esto es viejo, esto ya Juan de Mariana lo dijo. Fijaros si es antiguo Juan de Mariana. Yo estudiando la sociedad egipcia decía, los faraones egipcios tenían el control de la población obligándoles a trabajar muchísimas horas en la construcción de las pirámides y de todos los sistemas aquellos. Y dice, porque el trabajo excesivo embrutece a la persona, la priva de la inteligencia y la anula en todos los componentes suyos como individuo. Entonces, atención a esto. En segundo lugar, estamos con la especialización extrema, que cuando llega a ser tan extrema, entonces es una especialización que trata constantemente de insignificancias y naderías, como la vida no es especializada, la vida es no especializada. Entonces resulta que el individuo pierde el contacto con la realidad. Es decir, la vida es no especializada. Es cierto que tiene que haber un cierto nivel de especialización, pero ese nivel tiene que ser, primero, relativo y segundo, ocupar un tiempo reducido de la vida activa del sujeto. Porque si un sujeto está, pongamos, 80, 90, 100 horas a la semana estudiando algo que es una colección de cominerías e insignificancias de cuarto orden, eso ya le da completamente la puntilla. La especialización hay que eliminarla. Aquí se nota una diferencia enorme con la universidad hace 100 años, donde había, digamos, unos estudios generalistas que le daban una base cultural, una base formativa, y luego estaba la especialización que se realizaba otra, pero ahora no, porque el objetivo es destruir al estudiante, convertirle en una piltrafa para convertirle en un robot dócil y obediente del sistema. Entonces, pues, esta combinación de trabajo de muchísimas horas a la semana, más una especialización extrema, que eran un sujeto anulado, intelectualmente anulado y físicamente enfermo y emocionalmente, pues, una piltrafa. En tercer lugar, al estudiante actual se le priva totalmente de los elementos básicos para construirse como persona, tanto los epistemológicos, es decir, teoría del conocimiento, como conocer los volitivos que afectan a la voluntad, a la energía del carácter, la formación del carácter que no tenéis ni idea, ¿verdad? No se hace nunca, claro. Y la noción de virtud personal. La noción de virtud personal es la central de la cultura occidental, la central, la más importante. ¿La habéis oído alguna vez? ¿A que no? Lo único que la defiende soy yo, por desgracia. Luego está la despersonalización del estudiante. Es decir, se le anula como persona diferenciada. Hay que hacer un elogio de la desigualdad. Si nosotros tenemos huellas dactilares distintas y un ADN diferente unos de otros, ¿por qué tenemos que ser iguales? ¿Por qué tenemos que someternos a un mismo sistema de exámenes, a un mismo sistema de apuntes, etcétera? Se tiene que cultivar la desigualdad. La desigualdad no nos enfrenta, al contrario, la desigualdad es la manera de conseguir unirnos, porque nos unimos en lo que somos, mientras que ahora nos convierten en corderos gregarios porque nos obligan a estar físicamente unidos,
pero no emocional e intelectualmente unidos, porque al destruirnos no podemos estar unidos, porque no somos. Destruir es convertirnos en no somos, y si no somos, ¿cómo vamos a estar unidos? Nuestro no ser no nos permite estar unidos, y todo lo que se crea es este rebaño de borregos gregarios, todos supuestamente iguales, es decir, todos con sus características personales reprimidas, anuladas, destruidas, castradas, y entonces ahí no hay salida, es un rebaño. En quinto lugar, está la creciente irracionalización de los contenidos, ya es pasmoso. O sea, yo leo libros que ahora se utilizan en la universidad y paquetes de apuntes, o veo clases presenciales en vídeo y no las entiendo, no entiendo nada. ¿Me falla mi nivel cultural? Bueno, no es que sea muy grande, no he hecho lo que he podido para dotarme de él, pero no es eso, es que el que ahora lo explica, lo único que tiene es una jerga pretenciosa que, para no decir nada, se vale de una terminología ridícula y de unas expresiones estúpidas. Entonces, ante eso el sujeto se derrumba, el individuo, el estudiante dice, no soy capaz de entender eso, lo voy a memorizar como sea, y como sea no puedo entender nada. Es que no hay nada que entender, querido amigo, querida amiga, estudiante. Levántate contra tus profesores que te hacen eso, levántate, acúsales con el dedo, enfréntate con ellos, no aceptes que te conviertan en una piltrafa, no aceptes que te llenen de autoodio y de sentimientos de culpa. Son ellos los que no tienen nada que decir, no eres tú el que no entiende las cosas. Luego está la persecución de los estudiantes, en el sentido, por ejemplo, pues a los chicos pues se les dice que son violadores. Ya sabéis que la universidad está absolutamente feminizada, ¿no?, en el sentido del feminismo. Entonces, a la juventud estudiantil masculina se la destruye con el argumento de que ellos son violadores, son asesinos, son, bueno, pues todo esto, ¿no? Y a las chicas se les dice que se tienen que empoderar, o sea, que tienen que carecer de criterios morales, que tienen que aplastar a todo el mundo y que tienen que convertirse en unas narcisistas insoportables. Entonces, entre lo uno y lo otro se consigue. A los jóvenes varones estudiantes se les destruye de un modo y a las jóvenes mujeres estudiantes de otra manera. El sistema es muy eficaz. Destruyendo, nadie le gana. Y luego está, en el punto número 7, la degradación física. Daros cuenta, cuando se necesita tanto tiempo de escuchar, no se hace ejercicio, no se emplean los músculos y entonces el cerebro no se oxigena. Y un cerebro que no se oxigena no puede pensar bien. Eso es uno de los trucos, porque ¿qué consiste ir a la universidad? Consiste ir a la universidad, uno llega y se sienta. Y luego se vuelve a sentar, y luego se vuelve a sentar. Y está escuchando. Lo único que ejercita son los oídos. Y de vez en cuando, si la clase tiene algún componente audiovisual, los ojos. Pero los músculos, el corazón, no lo ejercita. Entonces eso impide que el cerebro se oxigene. Esto es un truco viejísimo. La gente que está reducida a una pasividad total no puede pensar con claridad porque su cerebro ha dejado de funcionar. Entonces, estos son los mecanismos que han convertido al estudiante en una no persona, La universidad es poder y es parte del poder. Nace con el nacimiento de los estados europeos, de la sociedad de la Alta Edad Media, en donde no había estado y por lo tanto no había universidad. La sociedad de la Alta Edad Media tuvo logros fundamentales, por ejemplo, en tecnología, en política, en economía, logros maravillosos que, por supuesto, muchas de las mentiras que se dirigen a esta supuesta edad oscura, cuando ahora hay alguna edad oscura peor que esta no es la edad oscura, es la edad súper oscura, hiper oscura, mega oscura, la edad de la destrucción de la persona, de la destrucción de la inteligencia y de todas las cualidades específicamente humanas conforme nos ha creado la naturaleza. Entonces nace la universidad con los estudios generales del siglo XIII y lo que pretende básicamente es crear funcionarios. Si vosotros observáis quién eran los virreyes, los gobernadores en los territorios coloniales, o tanto americanos, también europeos, por ejemplo, cuando la corona de Castilla metía las narices en Europa, por aquí y por allá, pues era gente formada en las universidades de la época. Creo recordar que el mismísimo Hernán Cortés había sido alumno en la Universidad de Salamanca, ¿no? Así pues allí se creaban pues funcionarios, matones, conquistadores y tal. Y ahora igual exactamente, si la universidad no tiene como objetivo la expansión del conocimiento y el saber, sino proporcionar al Estado sus cuadros fundamentales. Entonces, ¿por qué criterios se rige la universidad? ¿Por la verdad? No. ¿Por la ampliación del conocimiento? No. ¿Por el saber? No. Se rige por 4 criterios, que es
la razón de Estado, la voluntad del poder, el dominio del pueblo y la promoción de la degradación de las clases populares, porque para que el Estado sea fuerte, las clases populares tienen que ser débiles. Así pues, todos los integrantes del aparato académico son funcionarios, igual que los policías, igual que los militares, los cobradores de tributos. Hay un sistema de jerarquización absoluta, abyecto, miserable. Yo a las cosas que he visto me parece que es imposible ser más lameculos de lo que lo son la mayoría de los profesores y los catedráticos. Paga el Estado, naturalmente. La gran empresa aporta, entra, dice cómo tienen que ser los estudios, los exámenes, impone sus criterios. Claro, el capitalismo es el capitalismo. Y luego el catedrático tiene ingresos colosales, muy colosales, tiene muchas fuentes de ingresos, es una máquina de hacer dinero. El profesor, menos. Pero claro, ellos forman la policía del pensamiento, ¿no? Entonces, de lo que sale aquí es una nulidad intelectual creativa. ¿No se crea nada? Sí, se crean maldades, mentiras y maldades. Maldades y mentiras son lo propio de la universidad, inmoralidades, ¿no? Entonces aquí, pues, ¿quiénes son los antecedentes de la universidad actual? Pues son los sofistas, en su lado peor, o sea, los charlatanes griegos aquellos que eran capaces de explicarte que una pared blanca era negra o lo que les dijeran, ¿no? Porque trabajaban para aportar dinero. No todos los sofistas eran así, había una que usaban la habilidad con el lenguaje al servicio de la verdad y del bien moral. Luego está Maquiavelo, luego está Sade, luego está Nietzsche y luego está Heidegger. Esos son los santos patronos de la universidad actual. Y también está Aristóteles, ¿cómo no? Aristóteles, en todos los fregados malos y funestos, está allí el primero. Hay una inmoralidad absoluta. Es un sitio del cinismo, no en el sentido de los cínicos griegos, sino en el sentido vulgar de la palabra, de inmoralidad, de desenfreno, de desprecio por todo. O sea, realmente es un sitio donde la decadencia de las sociedades actuales, la decadencia, la descomposición, la putrefacción se manifiesta de una manera más clara. En la parte económica, pues es un gasto enorme que pagamos la gente asalariada pues con nuestros impuestos. Es un gasto enorme. ¿Cuánto? Pues la universidad estrictamente es difícil de saber, ¿no? Pero yo supongo entre el 5 y 7% del PIB, del Producto Interior Bruto, se llega a una parte muy importante, ¿no? Los costos reales son mucho mayores, porque esto es deducido a partir del presupuesto del sistema del Ministerio de Educación, pues entonces hay que desglosar la parte de la universidad, pero bueno, luego están los otros ministerios que también aportan dinero a las fundaciones, etc. Pero al mismo tiempo está lo que no producen. Imaginaos cómo sería la riqueza social si ese 1.400.000 estudiantes que van allí a que les aniquilen personalmente y les conviertan en criaturas deshumanizadas y degradadas, hicieran algo útil, hicieran trabajos útiles. ¿Cómo avanzaría la sociedad? ¿De qué manera viviríamos ahora? Sería estupendo, ¿verdad? Pues igual los profesores que hicieran algo útil, que dejaran ya de darle solo a la lengua y actuaran únicamente como autómatas que reproducen el sistema de valores y de pseudovalores, de saberes y pseudosaberes útiles al poder constituido. Entonces, entre lo que ellos gastan y lo que no producen, pues es colosal. A ver si alguien hace el cálculo de lo que nos cuesta realmente este sistema parasitario explotador. Un profesor, un catedrático es un explotador, alguien que vive de un trabajo estéril y inútil, porque nunca nos han preguntado, por ejemplo, se debería hacer un referéndum, ¿no? Si aquí se habla tanto de la democracia, de esta farsa que llaman democracia, entonces, si realmente eso es así, si esto fuera una democracia, sería un referéndum. ¿Quieren ustedes que continúe la universidad? Un debate sobre la universidad, sobre qué es la universidad, sobre este sitio de parasitismo, de verborrea. Bueno, pues entonces veríamos qué saldría, ya veríamos, porque ¿qué nos llega? Sino maldades, atrocidades, ideologías repugnantes y demás cuestiones, ¿no? Entonces se está creando también una juventud enferma del cuerpo, del espíritu, que va a costar mucho dinero mantenerla, pero no dentro de 40 años, sino ya mismo. Esta juventud no puede ir muy lejos porque se está desmoronando.
Así pues, la parte económica es enorme. No puede haber una regeneración de la sociedad en el terreno económico sin abolir la universidad y hacer que todos los que forman parte de ella se pongan a hacer trabajos útiles en actividades productivas del sector agrícola, del sector industrial o de servicios que sean realmente productivas. Todo esto tiene que desaparecer. Entonces, ¿cuál es el ambiente en la sociedad? Pues está creando una decepción con la universidad, una decepción muy grande. Recuerdo una conversación con un hombre que era trabajador en una industria metalúrgica que me contaba lo siguiente, me lo contaba con pena, sin rencor, sin odio. En una conversación muy interesante que tuve con él, aprendí muchísimo de él, cosa que no consigo de los libros de los sabiondos, de todos estos pelagatos sabiondos y tal, no consigo aprender nada ya, pero con él sí aprendí muchísimo, aprendí lo que es hoy la vida. Me decía, mira, yo tengo 2 hijas y ni mi mujer ni yo fuimos a la universidad, claro, su mujer trabajaba en una fábrica y él en otra. Y me decía, nosotros nos hemos esforzado muchísimo por dar estudios a nuestras hijas. La mayor ya ha acabado, no ha conseguido trabajo y la pequeña ha acabado también, pero ha conseguido de manera casual con otra carrera, pues sí, tiene un trabajo mal pagado y un trabajo, pues bueno, muy patético, pero trabajo. Pero nos hemos esforzado durante muchos años para que nuestras 2 hijas estudien y vayan a la universidad porque pensamos no solamente que iba a ser un ascenso social, que iban a vivir mejor, sino que iban a aprender, que se iban a formar como personas, que iban a tener un nivel cultural, que iban a ser mejor moralmente, mejor relacionalmente. Y hemos descubierto que no hay nada de eso. Ni son más inteligentes que los que podíamos ser nosotros y nuestros padres, ni son mejores moralmente. Dice que no lo son en absoluto, porque lo que se les enseña allí es ser malos. Es un sitio donde se enseña a las personas a ser malas. Dice, ni sirve para nada. Dice, es más, nuestras hijas no tienen ni siquiera esa energía, esa vitalidad que tenían nuestras abuelas. Dice, en eso estamos totalmente de acuerdo, mi mujer y yo, los dos entendemos que lo que hemos conocido es un proceso de degeneración, de degradación de nuestras hijas. Eso ha hecho con ellas la universidad. Ya nos hemos metido en esto, cuando nos hemos querido dar cuenta del engaño, pues ya había pasado tiempo, pero eso era lo que me contaban, totalmente cierto. Yo lo escuchaba como algo sabido, le expliqué brevemente el porqué y bueno, nos despedimos como muy amigos que seguimos siéndolo, ¿no? En segundo lugar, crece el credencialismo y el corporativismo cada vez más, pues, ¿por qué piden en todos los trabajos las credenciales? ¿De qué título académico tienen? ¿Porque te hayan enseñado algo en la universidad para ejercer mejor ese trabajo? Pues no, aparte, ¿qué es hacer hoy un trabajo bien si con los sistemas de organización científica del trabajo los trabajos son cada vez más simplificados y son más aptos para cualquier persona que no tenga ninguna formación? El haber hecho una carrera o 2 carreras, un máster o 2 másteres, significa que eres un bien adoctrinado y un bien manipulado y, por lo tanto, también un bien preparado para que el sistema te utilice a lo grande. Eso es todo. Cuando vas con tu título universitario, entonces, que es obligatorio, el Estado obliga a muchas empresas a que cojan gente de determinados títulos, pues la empresa también sabe que es que tú eres alguien apto para defender el capitalismo, para ser un lacayo, para ser un servil, para no pensar con tu propia cabeza, para no tener sentido moral. Eso es lo que han hecho de ti. O sea, eres un bien amaestrado, bien adoctrinado, bien destruido. Y eso es lo que incluye los títulos, ¿no? Y luego, claro, te hacen también pues el corporativismo. Ya sabéis, las escuelas ya te llevan directamente a el colegio de médicos, el colegio de ingenieros, el colegio de tal, que lo único que pretenden es mantener los privilegios para su corporación, pero no explican por qué tienen que mantenerse esos privilegios. Si ellos, ¿qué saben hacer ellos por la sociedad? ¿Qué saben hacer? A ver, que nos demuestren cuál es su utilidad. ¿Por qué tenemos que pagarles muchísimo? Y si ellos, ¿por qué no se abren, no permiten que la gente ejerza los oficios de los que ellos si quieren apropiar en exclusiva? A lo mejor gente sin ninguna titulación lo hace mejor o mucho mejor que ellos. Eso seguro. Eso es un privilegio. Por cierto, Adam Smith critica los privilegios de este tipo, ¿no? Por favor, leed a Adam Smith y entonces veréis cómo todo esto es
algo que él consideraba, Adam Smith, una cosa de las sociedades del pasado, que tenía que desaparecer las corporaciones. Pero claro, no han desaparecido, es más, las corporaciones son la base del fascismo y de los fascismos. Vamos a acabar con las corporaciones de todo tipo y vamos a conquistar la libertad para que sea quien quiera el que pueda tomar los servicios de cualquiera, con independencia de que tenga credenciales académicas o no las tenga. En tercer lugar está la arrogancia de la gran mayoría de los catedráticos y profesores, una arrogancia intolerable. Cuando salen en televisión, en el 99% de los casos diciendo necedades sobre el tema del turno, necedades indocumentadas porque no estudian nada, porque leen nada, porque son perezosos, porque son vagos, porque son incompetentes, porque acabaron su carrera hace ya 30 años y desde entonces no han hecho ningún esfuerzo por nada, más allá de estos paripés que son los cursos de reciclaje o los simposios o cosas así, que son los sitios donde cobrar dietas enormes y pasárselo muy bien y no hacer nada por actualizarse. Entonces, bueno, pues ellos se consideran dioses y nos hablan desde esas alturas a la pobre gente, a los iletrados, a los ignorantes, a la gente que no ha ido a la universidad, todo esto, y se creen que les pueden aleccionar, adoctrinar y ordenar sus vidas. Esto se tiene que acabar. Por favor, gente de la clase trabajadora que escuchéis esto, levantaos contra los pedantócratas, acabar con la dictadura de los pedantócratas, enfrentaos con ellos, decirles que ya está bien de decir necedades autoritarias, ignorantes, irresponsables y analfabetas, porque estos son analfabetos totales, analfabetos funcionales, pero totales, los peores analfabetos. Y finalmente, como cuarto punto, está la creación de la sociedad fósil a partir de la expansión de la universidad, que paraliza, congela, fosiliza a la sociedad toda, porque, claro, como la universidad se basa en el no pensamiento, es decir, el sistema de la universidad es no pensar. Entonces, cuanto un porcentaje creciente de la universidad está formada por jóvenes, pues entonces resulta que hay más jóvenes que no piensan, más jóvenes que no son ellos mismos, más jóvenes que se les ha negado su manera específica de ser, su modo particular de ser personas, que carecen de personalidad propia. Entonces esto hace imposible que la sociedad se renueve, se actualice, avance, se desarrolle. Entonces es una sociedad fósil, congelada, que está ahí, en una foto fija, permanente, que no avanza. Y eso ya llevamos así una generación, 25 años. Eso se notó muchísimo. Fueron los años 60 cuando se constituyó, los años 90, quiere decir, cuando se constituyó la universidad fósil actual. Y según se vaya desplomando el sistema, la reacción contra la universidad será mayor. Porque, claro, todos estos sábelo todo, ¿por qué no nos dicen las fórmulas, las recetas, aunque sean, ¿no?, los sistemas de ideas para salir del caos y de la crisis en que se están desplomando todas las sociedades de la modernidad? Si son tan sabios, si tienen tantos títulos académicos, 3, 4, 7, 10, 12, 17, máster, 25, 27 idiomas, si lo dominan todo, lo saben todo, tienen esa cara de saberlo todo y de ser capaces de mandarnos a todos, que nos digan qué solución hay a los problemas. Están callados, ¿verdad? Ahí se callan y se abren el pico, es para decir verborrea. Entonces esto les está desacreditando rápidamente. Hay que abolir la universidad y a toda esta gente hay que privarla de sus salarios, monumentos y sueldos. ¿Por qué tenemos que pagar a incompetentes? ¿No? Si alguien quiere hacerse una casa y llama a los albañiles y esos albañiles no saben poner ladrillos, ¿por qué les va a pagar? Los tiene que despedir. Tenemos que despedir a esta gente. Entonces llegamos ya a las medidas transformadoras. En primer lugar, extinguir la universidad. La universidad tiene que desaparecer como, ya está, abolir la universidad, extinguirla y decir, se acabó. Y entonces buscar una fórmula para toda la cantidad inmensa de locales que tienen, pues puede ser lo que sea. La creatividad popular puede determinar eso. Tiene que haber autoeducación y educación popular desde los 14 años. Es decir, a partir de los 14 años ya entramos en la etapa de la autoeducación. Como ha dicho alguna persona inteligente del siglo XX, ¿para qué necesitamos universidades habiendo bibliotecas? ¿Para qué?
Yo no entiendo por qué necesitamos acudir a un sitio donde un sujeto ignorante nos selecciona durante años y años, o muchos sujetos ignorantes nos seleccionan, cuando perfectamente podemos, primero, estudiarlo en libros, segundo lugar, buscar vídeos, otros sistemas de comunicación. Ahora incluso, bueno, pues con la generalización de los vídeos, ¿por qué necesitamos de la universidad? Entonces, a partir de los 14 años tenemos que entrar en un proceso de el que el sujeto se autoeduca y es educado por sus iguales, no con unos profesionales de la educación que en realidad son unas nulidades. Entonces esto nos permitiría también resolver el problema de la infantilización. El estudiante universitario, el estudiante está infantilizado. Porque, ¿qué es la universidad? Es una continuación del parvulario. Un parvulario para mayores. Entonces allí se le rodea todo un ambiente y cuando tratas con un sector muy importante, por desgracia, de los estudiantes, te das cuenta que son criaturas infantiles. No son adultos maduros porque no se les ha permitido cumplir las funciones propias de los adultos, entre otras la de ejercer la libertad con responsabilidad. Libertad con responsabilidad, lo de asumir riesgos. Son simplemente criaturas degradadas con mentes de 3 años cuando ya han cumplido los 20. Entonces, la educación tiene que hacerse sobre la base de la participación en el trabajo productivo. El trabajo productivo es un sistema educativo decisivo, pero al mismo tiempo es la manera de no explotar a nadie. Cada cual tiene que vivir de su trabajo productivo y útil. Y entonces aquí podemos emplear muchos procedimientos, desde el trabajo en casa, hay que volver otra vez a lo que se llamó un modo de producción doméstico, es decir, muchas tareas que ahora se hacen en empresas y tenemos que comprar sus productos a las grandes transnacionales, se pueden hacer en el ámbito de lo familiar, de lo vecinal, de lo municipal y de lo comarcal. Entonces eso sería un golpe decisivo para el capitalismo porque ahí se puede producir prácticamente todos los alimentos que tomamos, prácticamente toda la ropa, todas las casas, todo el calzado, todos los muebles, es decir, los bienes básicos se pueden construir, autoconstruir, se pueden crear, autocrear. Eso lo único que hay que hacer es expropiar a quienes hoy se han apoderado de los medios de producción, que son las grandes empresas capitalistas. Les expropiamos y nos ponemos a trabajar. Y entonces ahí nos convertimos en personas decentes que no explotamos a nadie y al mismo tiempo en personas que se autoconstruyen. El aprendizaje del ser humano tiene que hacerse en la vida, no en un espacio artificial. Nos educamos en la vida. La vida es la universidad. Y cuando vivimos la vida y se nos permite vivir la vida, que hoy no se nos permite porque se nos confina en estas cárceles de nuevo tipo, una de ellas es la universidad, entonces pues ya no somos gente con inteligencia ni con cultura. En segundo lugar está el estudio de los clásicos de la cultura occidental. Por clásicos, ya lo he dicho antes, no me refiero solo a aquellos de hace 2000 años o 2500, no, me refiero a muchos clásicos actuales. Ya haré una lista de 50 clásicos desde, los primeros años del siglo XX. Podemos leer a clásicos que nos van a abrir la mente y los podemos leer tranquilamente nosotros solos, nosotras solas, y luego debatirlos colectivamente sin necesidad de haber alguien que nos coma el coco y nos manipule. Entonces estos clásicos nos van a dar una formación que ahora de ninguna manera nos puede dar la universidad. Mi experiencia fue esa. Yo me liberé mucho con la lectura de los clásicos de la cultura occidental, los leí reflexivamente, procuré entenderlos bien y entonces para eso fue muy liberador. Ahora ya estoy en otra etapa en la que veo los defectos de los clásicos, sus limitaciones, pero bueno, significa que ya pues los he leído y ahora estoy en un punto siguiente, ¿no? También tiene que teorizarse la experiencia de la vida vivida, la vida experimentada, volver al método experiencial, a los saberes ateóricos, es decir, los resultados de la experiencia, porque vamos a ver, cuando la ciencia habla del método experimental, el método experimental puede hacerse a veces, pero lo experimental de laboratorio, el experimento de laboratorio, hay que tener mucho cuidado con él, a veces es creíble y otras veces no, porque la vida no es un laboratorio y un laboratorio no es la vida. El laboratorio es un sitio ajeno a la vida. Pero bueno, lleguemos a un acuerdo en que podríamos decir, el conocimiento verdadero viene de lo experiencial y lo experimental, no de la charlatanería vacía de profesores y catedráticos.
Y luego hay que considerar que la verdad nos trae problemas. Cualquier verdad es conflictiva. Entonces tenemos que tener esa valentía, esa concepción épica del mundo, esas virtudes morales para poder exponer las virtudes intelectuales que nos llevan a la verdad. Pero vamos a ver, no solamente tenemos que tener valentía para exponer la verdad, sino para buscarla. Cuantísimas veces hoy, yo lo veo continuamente, hay gente que se da cuenta que las cosas son de una determinada manera, pero si sabe que llega a esa conclusión, va a tener problemas. Primero con sí mismo, porque le va a crear eso mucho malestar interior. Entonces lo que hace es engañarse a sí mismo, negarse la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? ¿Porque su epistemología es equivocada? No, porque está dominado por la cobardía y también a veces por la codicia. Sabe que esa verdad no le va a traer los beneficios económicos del poder constituido, sino que se los va a quitar. Y entonces se calla. Entonces se necesita la construcción moral del sujeto para que este sujeto sea capaz de investigar la verdad y de exponer la verdad. Y si no, no hay verdad. Y eso es incompatible con un aparato universitario que simplemente sirve al poder y es parte del poder. Pedagogía. ¿Cuántos libros se han escrito sobre pedagogía, teoría pedagógica, que si por aquí, que si por allá? Yo una vez entré a una librería importante y los conté, ¿sí? Hace ya de esto, quizá 15 años. Parece que esa librería tenía allí, en las estanterías, me parece que más de 800 libros de pedagogía. A mí realmente me parecen todos vacíos, porque el problema principal es que la pedagogía debe decir que el aprendizaje viene de estar en la vida. Pero claro, cuando la escuela, tanto para los niños pequeños como la enseñanza media, como la enseñanza universitaria, es un no estar en la vida, entonces si uno no está en la vida, ¿qué conocimiento puede tener? ¿Cuál conocimiento? O sea, pero cuando eso ya se ha convertido en una tendencia fosilizada, como ahora, que se cree que hay que huir de la realidad. Claro, la realidad es muy dura, hoy muy dura. En la medida que las sociedades se van descomponiendo, la realidad se hace más dura. Entonces esa burbuja de irrealidad y alejamiento del mundo, que es la universidad, pues es un lugar cómodo donde vivir. Pero claro, esto es solo un tiempo, porque también os digo una cosa, no hay recursos económicos para mantener las universidades, ¿eh? La economía se está desmoronando porque los rendimientos del trabajo en una sociedad de la descomposición no se mantienen y porque la crisis demográfica es enorme. Entonces, la universidad, como lo hemos conocido, tiene los días contados, y muy probablemente en los próximos 20 años se cierren el 90% de las aulas universitarias y se mandará a hacer gárgaras a los profesores que están allí y a que se busquen la vida a los pobres estudiantes, ¿no? Entonces, no es necesaria tampoco una pedagogía, aprendemos de la realidad y ya está, no hay más. Y por lo tanto, desde Quintiliano hasta ahora, pues lo que ellos dicen sobre pedagogía, pues sobra. Bueno, vamos a entrar en la sabiduría popular. Existe una sabiduría popular. Antes he dicho que la única gente, el único grupo social que mantiene un sentido moral que yo acepto y respeto como tal, son las clases trabajadoras más modestas. No los que ganan más, sino los que ganan menos, pero tampoco el lumpen. El lumpen es amoral e inmoral. No, yo con el lumpen no quiero saber nada. Con los delincuentes, toda esta gente, no. Sino con la gente pues que tiene trabajos de 800 euros, de 700 euros, que pasa mucho tiempo en el paro, que vive en condiciones. Esa gente tiene un sentido moral muy profundo. Y cuando yo trato con ellos, y me alegra mucho tratar con ellos, pues luego, cuando llego a casa, tomo notas y escribo de lo que me han dicho y veo que ellos tienen criterios morales sencillos, elementales, pero que cumplen, cosa que no se puede decir de nuestra clase media, que va toda ella a la universidad, que son absolutamente inmorales, malvados y perversos. El problema de la fascistización de la clase media española es aterrador. Y encima nos lo pretenden vender con tonterías, feministas, ecologistas, no sé qué. No, mira, sois unos golfos, sois unos sinvergüenzas, solo queréis vivir del cuento y vivir muy bien y ganar mucho dinero. Entonces, la única gente que no tiene esos criterios son las clases populares trabajadoras. Entonces, eso es la sabiduría popular. La sabiduría popular son un conjunto de saberes que no se han constituido en la universidad ni en la escuela, sino en la vida.
Entonces hay una sabiduría popular y una verdad popular sobre las cosas. Y aunque esta sabiduría popular está muy hundida, porque claro, la escuela estatal obligatoria, las Cortes de Cádiz en el siglo XIX la imponen para destruir la cultura popular. Pero antes la cultura popular era potentísima y afectaba a muchas cosas, pues afectaba a todo, desde trabajos de agricultura, trabajos de, por ejemplo, en el hierro, trabajos de ganadería, pero también sobre medicina, sobre multitud de saberes. La gente sabía hacer de todo y tenía unos criterios que les proporcionaba la cultura popular oral que orientaban sus vidas perfectamente. Se sabían curar, sabían ser correctos, sabían ser amables, cosas que hoy nadie sabe hacer. Bueno, entonces sabían ser alegres. Era una sociedad de la tristeza, la sociedad tristania. Ahora ya no es Tristania, ya es Tristania al cuadrado. Tristania era hace 10 años cuando a alguien se le ocurrió calificar a la sociedad actual de Tristania. Ahora es Tristania al cuadrado y en 2 años será al cubo. Entonces la sabiduría popular y la cultura popular han casi desaparecido. Y lo que tenemos que hacer es reconstruirla. Pero esa reconstrucción de la cultura y sabiduría popular se tiene que hacer de espaldas a la universidad. No totalmente al pensamiento erudito. Es decir, durante siglos el pensamiento erudito en Occidente se ha relacionado con la cultura popular y entonces se interconexionaban, se relacionaban y la cultura popular cogía algunas cosas de la cultura erudita, de libros, y la cultura erudita cogía muchas cosas, muchas más de lo que parece de la cultura popular. Pero ahora ya no, porque se ha creado una cultura erudita, una cultura universitaria que no quiere saber nada con la cultura popular. Este es un fenómeno de los últimos 50 años, que creen que la plebe es una chusma a la que hay que aplastar y machacar y a la que entienden como una masa asquerosa a la que solo merece la pena tratar con el adoctrinamiento. Y entonces esto ha creado una ruptura en nuestras sociedades que yo intento resolver, porque yo, por un lado, me atengo a lo mejor del pensamiento de la cultura erudita y leo sus libros en lo que tienen de bueno, aunque sea críticamente, pues me ayudan mucho, pero también estoy muy atento a la cultura popular y me constituyo como ser humano con estas dos cuestiones desde hace mucho tiempo, porque yo siempre he valorado mucho la cultura popular y he escuchado muy atentamente a la gente sin ningún paternalismo, sino sabiendo que esa gente pues en muchas cosas eran mucho mejores que yo y sabían más que yo, me podían enseñar cosas. Entonces yo me sentaba a charlar, en lo que también venía al cuento, pues se aportaba mi granito de arena de sapiencia, pero yo, y ahora pues me sigue, no solamente con gente mayor, porque yo he tenido conversaciones con gente joven del mundo popular, de la clase trabajadora actual, y me han dicho verdades como puños en las cuales a veces yo no había reparado, y esto me ha sucedido pues no hace mucho tiempo, no hace muchas semanas, ¿no? Entonces, esa cultura popular tiene una noción de verdad que no se dirige ni al poder ni a la riqueza, que es una verdad que se ofrece a los demás con amor y por amor. Es decir, es una sabiduría, no tiene copyright, no te cobran por ello. Se dice en charlas, en conversaciones y está ahí. Es experiencial, es ateórica, o sea, no te la venden como narraciones. Toda teoría es una narración, es una mentira, es un engaño. Entonces, usando teoría en el sentido de saber maravilloso, ¿no? Luego hay otra acepción de teoría que yo la uso a veces, que es simplemente como sinónimo de sistema de ideas. La cultura popular es elaborada por quienes están en el trabajo. No hay cultura popular en la explotación. Quien hace cultura popular debe de trabajar. Esta cultura no otorga ni poder ni riquezas, sino que se dirige contra el poder y la riqueza concentrada. Es verdad, no propaganda, ahora todo es propaganda, ya todo. Es muy difícil encontrar a alguien, lo hay, alguien que a lo mejor incluso formando parte del sistema académico, pues escribe un libro con la intención de decir la verdad. Pero, punto uno, se autocensura un montón. Cuando luego hablas con estas personas te lo dicen, sí, claro, yo no quería libros, en líos me tuve que autocensurar. Y en segundo lugar, esta persona no tiene una carrera académica brillante, inmediatamente le marginan, le dan de lado, le dejan ahí tirado, punto final, ¿no? La cultura popular incorpora la sabiduría clásica, lee a los clásicos, se goza
con el saber de los clásicos, pero no lo mitifica ni lo absolutiza. Los clásicos tienen cosas buenas y solemnes tonterías. Yo también quiero hacer un balance de la cultura occidental clásica desde los presocráticos hasta la desaparición de toda cosa que pueda llamarse cultura en el último tercio del siglo XX. Pues quiero hacer un balance y quiero dar mis explicaciones y las haré. Esta cultura popular tiene un fuerte contenido moral y axiológico. Se propone la realización del bien moral, sin caer en el buenismo ni ninguna de las degeneraciones y tonterías a las que estamos acostumbrados. Entonces, con esto ya bastaría. Todas las humanidades desaparecen, con esto es suficiente. ¿Qué pasa con las carreras técnicas? Las carreras técnicas son carreras prácticas. Se tienen que despojar de toda la carga enorme de pedantería, matematización ridícula y otra serie de cosas. Su único objetivo es crear sistemas técnicos y sistemas maquínicos o sistemas digitales que funcionen, nada más. Y en el funcionamiento es donde está el todo, el meollo. Son saberes en esa dirección. Y luego, lo que es la ciencia, que es una investigación sobre la naturaleza, debe de hacerse de acuerdo a criterios de objetividad, no a caprichitos de señores que se gastan cientos de millones de euros investigando tonterías. Entonces eso tiene que ser la comunidad popular la que decida quién va a ser... se le va a aportar recursos económicos y recursos humanos para hacer determinadas investigaciones. ¿Que quiere hacerlo por su cuenta? Pues con su peculio, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros la cantidad de idioteces que se investigan, por ejemplo, en el terreno de la física teórica, que es el jardín de la idiotez? Hoy día, pues no tenemos por qué hacerlo, ¿no? Tener en cuenta además que los avances técnicos en todo lo hacen sobre todo los trabajadores. No lo hacen los técnicos, porque los técnicos, su función es mandar, como decía Ortega. Los trabajadores, que son los que están ahí dando el callo en la producción, son los que se les ocurren sistemas técnicos, esta pequeña modificación, a la otra por allí, esta manera de hacer las cosas, que es lo que permite que los rendimientos del trabajo vayan avanzando. Bueno, ya no avanzan de ninguna manera, pero por lo menos antes, hasta hace 40, 50 años, pasa así. Luego, en los saberes técnicos hay que eliminar los dogmatismos. Hay una cosa muy interesante de Sexto Empírico. Lo que pasa es que que es su obra contra los dogmatismos. Su obra contra los dogmatismos, no se me ha olvidado traerla, es una denuncia de los dogmatismos, es decir, de las verdades obligatorias impuestas por el poder constituido. Ahora mismo estamos en el peor momento de los dogmatismos. Todos son dogmas, no se permite cuestionar nada importante. Solo se permite poner en duda cuestiones de pequeña importancia. Así pues, si los saberes técnicos se aprenden en la experiencia de las tareas técnicas, los saberes humanísticos en la vida real y en la lectura de los clásicos, y los saberes científicos a partir de intereses de conocer mejor el mundo de acuerdo a lo que la comunidad popular, que no es una unidad abstracta, sino que es una suma de comunidades populares concretas, desea saber, pues entonces, ¿para qué valen las universidades? Nos quitamos este asunto, nos ahorramos un montón de dinero, por lo tanto, de tiempo de trabajo obligatorio. Ese es mi proyecto para abolir la universidad. ¿Qué hacer mientras tanto? Los estudiantes que me escuchen dirán, sí, pero eso no lo podemos hacer ahora porque la sociedad no permite abolir la universidad. Ciertamente. Bueno, mientras tanto, mientras llega ese momento de crisis revolucionaria donde nos vamos a lanzar a destruir todas estas estructuras que ya no solamente son de negatividad, sino son estructuras genocidas porque están destruyendo a la juventud. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? En primer lugar, yo recomiendo esto a los estudiantes: comprender la naturaleza de la universidad como institución para el ejercicio del poder, como un aparato de dominación, y refutar todos los argumentos sobre que allí se busca la verdad o todo es... todas estas cositas que os cuentan algunos profesores y catedráticos que otros ni se molestan. En segundo lugar, comprender que una sociedad revolucionaria no puede tener universidad, no la puede tener, tiene que buscar la sabiduría popular en lo que he dicho antes. En tercer lugar, recordar que la universidad debe respetar la libertad de conciencia y anular todos los sistemas de adoctrinamiento y amaestramiento. La libertad de conciencia es un elemento decisivo para la lucha contra la universidad. En cuarto lugar, denunciar la universidad. En quinto lugar, autoformarse. La universidad
amigo o amiga, estudiante, no te va a formar, te va a deformar, te va a anular. Leer a los clásicos, tener un saber experiencial, escuchar a la gente de las clases populares, tener un sistema de autoconstrucción personal como yo propongo en algunos de mis libros y vídeos, conocer la vida real, preocuparte por tu vigor físico y tu salud física, muy importante esto, muy importante, sobre todo en las mujeres, establecer compromisos sociales, morales y culturales, dar la cara, no tener miedo, no refugiarse, dejar toda la historieta de los botellones, todas estas horripilancias que se han inventado. Y acción en la calle, acción en la calle. Constrúyete como persona de calidad, no te dejes convertir a una piltrafa en manos de este aparato universitario, genocida y criminal. Pues nada, amigos y amigas, os espero.